Gracias. Podemos tal vez ir apagando las luces. En realidad, no hablaré de Mario Urteaga, porque compenetrado más con la nueva estructura de este curso, me percaté la necesidad de concentrar la mirada en un aspecto más específico de las inquietudes que ahora tengo que sugerir. En ocasiones anteriores tuve oportunidad de hablar en días sucesivos al auditorio. Al encontrarnos hoy con una sola posibilidad de confrontarlos, prefiero entonces restringir el tema para de esa manera favorecer el argumento. La imagen que estamos ahora contemplando corresponde a lo que probablemente sea el último autorretrato de Juan Manuel Figueroa Aznar, tomado sin duda en los años postreros de su vida, quizá en los meses finales de su existencia. Lo que nos interesa allí es su reiterada vocación por la autorrepresentación de su persona como pintor, antes que como fotógrafo, una suerte de ideal romántico que lo acompañaría toda la vida. Son decenas los autorretratos de Juan Manuel como pintor y prácticamente o casi no hay imagen alguna en que él se autorrepresente como fotógrafo. Y nuestras pesquisas últimas nos han permitido descubrir su agazapada presencia portando una cámara en un par de instantáneas, y ese es un tema fascinante sobre el que no les voy a decir nada hoy, porque tenemos que ser disciplinados, ¿no es cierto? Y pulcros en la argumentación y tratar de restringir el discurso a lo más acotado e inquietante posible. Y ese acotamiento y esa inquietud tiene que ver aquí básicamente con el concepto de alteridad. La alteridad, viene de la palabra alter, latín, y remite a la visión de lo otro, de el otro ajeno, pero también el otro que se incorpora y se asimila transformado, a veces trastornado, en nuestra propia imagen personal, en nuestra autoimagen social y cultural también. Y además, por cierto, racial. El otro aspecto que me importaba resaltar en este probable autorretrato final de Juan Manuel es que, a pesar que la foto fue tomada hacia el año 50, él muere en 1951, escoge deliberadamente representarse en pose de pintor, ya lo he mencionado, frente a un cuadro realizado en los años 20. El cuadro es además harto significativo. Se llama La Cachua, un título alusivo a un ritmo ancestral andino, muy vinculado a ciertos rituales de fecundidad, que en determinadas zonas del Cusco además suele representarse en horas liminares de la madrugada o el atardecer, el amanecer o el atardecer. Hay aquí obviamente en el anacronismo de mostrarse a sí mismo pintando un cuadro que ya había acabado 20 años antes. Hay por un lado un acierto artístico. La Cachua es probablemente lo más importante que Juan Manuel Figueroa Aznar ha logrado y ha dejado como artista plástico. El cuadro además obtuvo un cierto éxito al ser
exhibido en Alemania, donde incluso aparece reproducido en una publicación de época. Pero más allá de eso, yo quiero fantasear que hay al menos una intuición directa, dilecta, por parte de Juan Manuel, de los subtextos complejos y arduos que se entrelazan en el juego de presencias indígenas plasmados sobre este lienzo. Quizá podemos apagar más luces. No es necesario que vean mi triste semblanza. Lo interesante es que contemplen las imágenes. ¿Alguien está cerca de los interruptores? Hola. ¿Hay alguien allí? Es que inevitablemente tengo que hablar de detalles en las imágenes y para ello necesitamos condiciones de oscurecimiento total. Vamos mejorando. Incluso aquí, quítenme por favor, bórrenme de su mirada, por favor. Sáquenme ese foco ya. A los ancianos deberían permitirnos así perdernos en la penumbra. Más, bájenlo. Más, eso, gracias. Ya, ahora sí. Podemos absorbernos en la presencia arraigada y exaltada de estas identidades indígenas que, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ofrecen siempre un elemento de soslayo. Hay en primer plano un magnífico rostro indígena, disculpen, claramente afirmado, pero la mirada es baja. Rehúye el entrecruzamiento con las pupilas del espectador. Y todos los demás rostros están o ensombrecidos, o volteados, o, y esto es crucial, cubiertos por una máscara. Y justamente de eso es que hoy quiero hablar, de la historia de una máscara, que es finalmente, y más que de una máscara, de una mascarada, que es este arduo carnaval de identidades imaginarias a través del que se intenta construir una cultura propia y nueva para el país que desesperadamente intenta redefinirse después del desastre de la guerra con Chile. Lo diré con la explicitud total que el caso requiere. El Perú nace a la vida republicana como producto de una utopía criolla, cuya fragua está sin duda en las gestas de las luchas por la independencia posteriores a la fracasada rebelión de Tupac Amaru. Es decir, el protagonismo principal lo asumen estos sectores de habla hispana, de tez más o menos blanca, que procuran identificar a nuestro país con un ideal casi europeo de modernidad y democracia. Hay un texto alucinado en la revista de Lima, esa gran publicación liberal del siglo XIX, en el que el autor dice: pocos países en el mundo tienen tanta semejanza y afinidad con Francia como el Perú de nuestros días. Estoy hablando de los años 1860. Nuestra juventud está toda ella empapada de los ideales de París, y son pocos los que no alcanzan a manejar la noble lengua gala. No estoy citando directamente, estoy parafraseando, pero ese es el sentido de lo que Lavalle, este teórico liberal, le expresa y pone en evidencia el poderío
de la fantasía ideológica, ¿no es cierto? Un país que era entonces, aún mucho más que ahora, profundamente indígena o mestizo, sin embargo es identificado con una identidad no solo europea, sino específicamente francesa, en lo que termina siendo un acto de expropiación identitaria, ¿no es cierto? Es decir, Lavalle estaba hablando de él y de sus amigos, por cierto, no del Perú real, el Perú profundo. Entre sus amigos, sin embargo, se encontraba Francisco Lazo, en quien encontramos una vertiente distinta, disidente, para el desarrollo de la utopía criolla, que intenta, por utilizar una palabra ahora de moda, intenta una posición inclusiva, a través de una labor artística que incorpora por primera vez plenamente una cierta idea de lo indígena. No discutamos ahora hasta qué punto esa noción, esa figuración era absolutamente mistificada. El Lazo, que además era militante del partido de Pardo, el primer Pardo, se consume lo más complejo y radical de la utopía criolla, que empezaría a agonizar con el asesinato de Pardo. El propio Lazo muere un poco antes de eso, por problemas vinculados a las epidemias que azotaban a la ciudad de Lima. Y las corrupciones endémicas al sistema político de entonces y de ahora terminan por hacer naufragar no solo al gobierno, sino también al Estado y otra vez a la utopía criolla, del modo más dramático posible, con los resultados atroces de la llamada Guerra del Pacífico. El país que emerge de ese gran desastre nacional está finalmente dispuesto a autocuestionarse de modo radical y absoluto. Tenemos la prédica de González Prada para demostrar cuán feroz podía ser esa autocrítica implacable. Y esto va a encontrar manifestaciones muy diversas y complejas, pero en pocos lugares va a hallar un contexto sociopolítico, económico, cultural y racial tan propicio para el desborde de los imaginarios renovadores como en el Cusco semifeudal que subsistía a principios del siglo XX. Juan Manuel Figueroa Aznar en realidad nace en Ancash, se cría en Lima, familia criolla, madre española, etc. Pero joven se desplaza hacia Arequipa y ya el año 1903 está en el Cusco. Hasta hace poco se creía que su primera presencia en esa ciudad data de 1904. Estamos ahora, gracias a las investigaciones que venimos realizando, en condiciones de demostrar que ya en 1903 él tiene una primera incidencia en la escena cusqueña y luego, un año después, se radicaría allí definitivamente. Allí cataliza y ameniza la bohemia local, se convierte en un personaje de nota, hasta el punto que 4 años después, en 1908, llega a casarse con Ubaldina Yávar Almanza, que era que formaba parte de la familia que básicamente controlaba el sistema de haciendas en la región de Paucartambo, una región particularmente decisiva para el imaginario cusqueño, porque es precisamente la zona de frontera entre el Ande clásico, ¿no es cierto?, de los incas, y el Antisuyo, la selva de Josñipata y luego de Madre de Dios, donde supuestamente algún tipo de incario habría sobrevivido, a veces llamado el Gran Paititi.
Juan Manuel entonces pasa de la formación más cosmopolita y bohemia a la existencia más rural y provinciana, alternando los códigos cruzados de ambas circunstancias con una sofisticación y agudeza que lo convierte en un personaje excepcional. A través de Juan Manuel, de las obras que él ha dejado en pintura y en fotografía, tenemos el acceso posible a la intimidad de las llamadas grandes familias cusqueñas, que él se preocupa, sin embargo, por subvertir amorosamente. Y es en su mirada que encontramos esta dialéctica perturbada y compleja de la continua negociación de la diferencia que los sectores criollos y mestizos del Cusco tienen que trabajar con la gran masa indígena, fundamentalmente quechua hablante. No me parece entonces casual que el cuadro culmen de la obra pictórica de Juan Manuel ofrezca una imagen tan poderosa y sentida de un ritual dancístico campesino, donde lo que finalmente estamos presenciando es el drama de la identidad. El rostro que se afirma y se niega, se voltea, se ensombrece, retira la mirada y exhibe la máscara. Una máscara que, yo insisto, se volverá a través de la obra de Juan Manuel en una reflexión sobre la mascarada continua de la relación entre modernidad y provincia en el contexto semifeudal del Cusco de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Débora Poole, por cierto, es la pionera en los estudios renovadores que nos han permitido rescatar a Juan Manuel y, por cierto, a otros agentes culturales de la época en la agudeza de los testimonios dejados por su obra, en particular la fotográfica. Lo que estamos aquí viendo es la carátula del libro fundacional que ella produce en los años 80. Estuve cercano a los procesos de investigación que derivaron en este texto. A través de SUR tradujimos y publicamos la versión castellana del libro, pero me interesa aquí mostrar la primera edición, la inglesa, porque allí Débora Poole reproduce una foto que no es de Juan Manuel, y que el libro no discute, pero que para mí resulta crucialmente significativa en función de la argumentación que intento aquí hilvanar. Es esta imagen del indígena absorto en la autocontemplación de su semblante reflejado por un espejo que otro indígena sostiene, pero que en realidad, pero cuyo soporte real en realidad es la ficción del estudio fotográfico, donde se arma, se pone en escena este enigma de la identidad. La autocontemplación estupefacta del indígena es aquí, en realidad, la contemplación fascinada y perturbada del criollo o del mestizo que intenta descifrar sus propios dilemas de identidad, proyectándolos hacia la identidad misteriosa, enigmática y fascinante que se cree percibir en lo indígena. Es precisamente lo que siento que se está procesando en un cuadro como el de la Cachua de Juan Manuel Figueroa Aznar. Esta idea, este topos visual, esta imagen, este ícono de la
autocontemplación en el espejo o en el negativo, que es otra forma de espejo, ¿no es cierto? Se reitera continuamente en la producción visual regional de la época y eso me parece harto significativo. Lo que estamos aquí viendo es un autorretrato de Martín Chambi observando un autorretrato de sí mismo en negativo, un negativo de vidrio, una magistral puesta en abismo que habla con mucha más elocuencia que todas las palabras que yo pueda formular sobre cuán compleja era esta pregunta por la identidad propia y ajena en la sociedad cusqueña. Una sociedad cusqueña, como todos sabemos, profundamente segmentada, injusta, semifeudal la he llamado, pero al mismo tiempo con extrañas transparencias y perforaciones en la rigidez de sus estructuras. Martín Chambi mismo es un claro ejemplo de ello. Él es hijo de campesinos quechohablantes de Puno y llega, sin embargo, a ser, entre muchísimas otras cosas, un fotógrafo de la alta sociedad cusqueña. Hay allí una movilidad social, cultural, que habla otra vez de la necesidad de escapar los fáciles maniqueísmos teóricos con que se suele simplificar el estudio y el análisis de esa sociedad y cultura, para trabajar los códigos mucho más complejos, pero también mucho más reales, mucho más cercanos a la vida cotidiana misma de la época, que son los de la negociación de la diferencia. Sobre Martín Chambi podría hablar muy admirativamente, por cierto, horas y días. Así que necesariamente dejaré eso como asignatura pendiente y volveré al tema de origen, que es Juan Manuel Figueroa Aznar. Y su relación también especular con la idea de la identidad. Acá lo que tenemos ya no es el indígena que se autocontempla en el espejo, sino Ubaldina Yábara Almanza, que muy pronto después de tomar esta foto se sumaría a esos apellidos maravilloso sufijo de Figueroa. Ya las mujeres no utilizan el de, todos se empobrecen en nuestra cultura contemporánea, pero en fin. Ubaldina aquí de luto, y en esas familias extendidas siempre había alguien que acababa de morir y el luto era una elegancia frecuente. Ubaldina aquí de luto frente al espejo, revelándonos mediante ese artificio dos facetas de su identidad o de su presencia, de su presencia femenina, trastornada por el talento amoroso de su novio y luego marido en virgen nupcial, ¿no es cierto? Esta fijación icónica en la representación, en la autorrepresentación y en la representación del otro, se resume también en este otro maravilloso retrato que Juan Manuel Figueroa Aznar hace del tío de Ubaldina, Monseñor Benigno Yávar, un alto prelado de la iglesia cusqueña, que aquí está celebrando las bodas de oro de su iniciación sacerdotal, y se hace retratar exhibiéndose no solo él mismo, sino también el encargo retratístico con que conmemoró 50 años antes ese ritual tan especial que es el del ordenamiento religioso. Entonces, tenemos el retratado sosteniendo su retrato, pero en un entorno que es además un delirio de la retratística hiperbólica, en
en un resto del gran barroco cusqueño que ya estaba en absoluta decadencia. El llamado Salón Azul, el salón de recepciones de la residencia de Benigno Yávar, es quizá el último momento, yo diría el momento póstumo de esa gran, de ese gran regalo de los sentidos que era la sensibilidad barroca en aquellas culturas provincianas. Un regalo de los sentidos que procura mantener la elegancia, la elegancia del retrato que se quiere pictórico, aun cuando ya no existen los medios para sostener esa práctica de manera permanente. Aquí tenemos el retrato de otra pariente de Ubaldina como novia. En realidad es una gran fotografía, primorosa, amorosamente sobrepintada en una técnica que entonces se denominaba el fotoóleo, en la cual Juan Manuel Figueroa Aznar se jactaba de ser especialista y maestro. Acá estamos viendo la imagen idealizada, casi kitsch en su sobrevaloración estetizante, de la hacendada, de una clásica hacendada cusqueña y más específicamente de Paucartambo. Pero por favor, confronten las connotaciones testimoniales de este gesto autoral con el de esta otra imagen, que también le pertenece a Juan Manuel Figueroa Aznar. Curiosamente, en una escena saturada de representaciones de reivindicación social, no olvidemos que fue en el Cusco donde se desarrolla una de las más tempranas manifestaciones del comunismo en el Perú. En ese contexto, una de las imágenes, uno de los íconos más socialmente dramáticos corresponde a la cámara del fotógrafo más personalmente articulado a la clase señorial. Y es una foto impresionante que en un patio típicamente cusqueño nos muestra la figura también típica del cargador o del aguatero, pero con un insólito toque de modernidad. Ya no es el cántaro uterino y cerámico de connotaciones telúricas, lo que sojuzga con su peso al paupérrimo servidor, sino un cilindro industrial. Entonces es una imagen que de un modo particularmente inquietante habla de la permanencia de formas de vida y de explotación tradicionales que sin embargo empiezan a verse modificadas por la inserción de los anuncios de una modernidad que no alcanza sin embargo a ser todavía liberadora. Si colocamos las dos imágenes juntas, creo que tenemos la posibilidad de empezar a teorizar estructuralmente sobre la estructura de sentimientos en ciertas franjas de esa cultura señorial. Hay una estructura en las imágenes que reproduce la estructura de sentimientos, como acabo de decir, y yo lo resumiría como a partir del juego de analogía y fricción. Observen ustedes esta otra yuxtaposición de imágenes, ambas fotografías de estudio, probablemente años 10 o incluso antes, del siglo XX, claro, con el mismo cursilón telón de fondo que exhibe un absurdo castillito europeo,
para crear la ficción de una caja escénica donde el propio Juan Manuel Figueroa Aznar se representa a sí mismo con la identidad explícitamente impostada de un baturro, un campesino aragonés, aludiendo a ciertas formas histriónicas españolas que estaban de moda en la época, zarzuelas, etcétera, ¿no? Juan Manuel, dicho sea de paso, tuvo una presencia importante como declamador, como actor, como agente histriónico en la producción, en la vida teatral cusqueña de la época. Hay una profunda autoironía en esta puesta en escena, pero esa autoironía se torna más perturbadora y compleja cuando se utiliza el mismo telón de fondo para realzar y exaltar la presencia de un niño indígena, donde además, y esto es rizar el rizo de un modo escalofriante, notamos que el fotógrafo se preocupó por detenerse en la identidad de un muchacho manco y con evidentes problemas dermatológicos que deforman su pierna izquierda. Y todo ello exacerbado además por el comentario tácito y poderoso de este tronco trunco, exhibiendo sus rugosidades en el entorno inmediato de esta figura. Es casi como si se quisiera, por un lado, ubicar lo indígena en un plano de estetización europea, sin subrayando, no obstante, la condición mutilada, dañada de esa raza y de esa población. No tenemos certeza absoluta que es respecto a la autoría de esta foto. Es muy probable que haya sido hecha por Juan Manuel Figueroa Aznar y es coherente con otras cosas que voy aquí a presentar. Pero a mí lo que me importa en este momento es evidenciar el sentido alegórico de la imagen que anima y pervierte, en el sentido freudiano del término, desvía las evidencias de lo representado. El muchacho indígena, manco y con la pierna deforme, es una figura de castración, como se ve subrayado por esta explicitación del falo ausente que aquí se nos ofrece a través de la imagen del tronco trunco. Y eso es precisamente lo que yo sostengo está sacudiendo el inconsciente colectivo de la sociedad cusqueña, incluso en sus niveles más occidentalizados, aquellos asociales hasta sus altos círculos sociales. El reconocimiento creciente de una situación infame y terrible que apela al sentido de la indignidad, pero que no encuentra una resolución inmediata visible. Esta contradicción vivida en las franjas más lúcidas y más complejas de las clases medias y altas cusqueñas es la que da lugar a esa explosión icónica de representaciones tan poderosas
que recorre la producción no solo de Juan Manuel Figueroa Aznar, sino de toda la escuela cusqueña de la fotografía. Martín Chambi en primerísimo plano, sin duda, pero también Chani, González, antes que todos ellos, Quismondi, Max T. Vargas, una figura crucial, seminal y lamentablemente poco conocida y reconocida hoy en día, etc. El ubicar estas dos imágenes de registro tan diverso sobre sobre el mismo delirio escenográfico del telón que ya hemos descrito, creo que plantea con absoluta claridad no la esquizofrenia, sino la complejidad y contradicción que gobiernan la transformación cultural de esta sociedad semifeudal en trance angustioso de modernización durante las primeras décadas del siglo XX. Observen ustedes este otro autorretrato de Juan Manuel Figueroa Aznar, con un amigo cercano, en el que ya la fantasía de representación propia no pasa por el histrionismo de la zarzuela, por así decirlo, sino se articula a cierta ensoñación de la indumentaria hacendada, pero en este caso más vinculada, por ejemplo, digamos, a la idea del guaso chileno, ¿no es cierto? Otra vez con el mismo telón de fondo, permitiéndonos ensayar una nueva variante del contrapunto ya analizado. Ahora, ¿qué sucede, sin embargo, cuando ese contrapunto, cuando esa analogía y fricción se ubica ya no en el artificio de la mirada del historiador y del intérprete, como este humilde servidor que procura juntar para la proyección magnificada dos imágenes que fueron concebidas por separado? ¿Qué sucede cuando esa analogía y fricción se da ya no de ese modo tal vez un poco forzado e impuesto, sino en el propio soporte de una sola foto? Acá tenemos una de las evidencias más tempranas del accionar artístico y bohemio de Juan Manuel Figueroa Aznar en el Cusco. Es una foto que probablemente data entre 1903 y 1905. Es una foto que rescatamos de condiciones muy precarias y con mucho esfuerzo logramos descifrar la leyenda que le da título, que dice Coloquio en Sacsayhuamán. Y efectivamente aquí lo que tenemos es el autorretrato bohemio de Juan Manuel, que acá pulsa sobrio y de elegante perfil griego una guitarra, al lado de otros dos festivos acompañantes, pero todos con una clara noción de la pose. Están posando, casi diría yo, para la historia, y ello lo reafirma el hecho que se han ubicado estratégicamente en entre las piedras más impresionantes de la fortaleza incaica del Cusco, Sacsayhuamán. Ellos están en la porción superior de la toma, y en el siguiente nivel encontramos un selecto grupo de jóvenes señoritos del Cusco, hijos de comerciantes y de catedráticos y de hacendados, exhibiendo sus mejores galas europeas en un contexto, sin embargo, absolutamente telúrico y ancestral como es el de las ruinas incaicas. Y atención, por favor, al nivel inferior de toda esta composición, que aquí he dividido en una secuencia de dos imágenes, donde otros miembros del mismo grupo de caballeros cusqueños deliberadamente posa al lado de estas perturbadoras presencias indígenas, a las que además no se les solicita el esfuerzo de una sonrisa o una
actuación grata. Estamos aquí evidentemente ante una estrategia de analogía y fricción, donde lo indígena es articulado a la representación del conjunto social de la identidad cusqueña. Si se dan cuenta, esta es la pirámide social cusqueña de principios del siglo XX, con el artífice bohemio en la cúspide, por cierto. Y esto me parece de veras decisivo y crucial. Hay aquí una incorporación de lo indígena, subordinada, sin duda, sometida, está claro, pero al mismo tiempo perturbadora y aceptada en la inquietante extrañeza que ella provoca. No solo aceptada, exaltada. De alguna manera, el proyecto político-cultural expresado con mayor o menor inconsciencia a través de sus fotografías es el de una sutil subversión de la tranquilidad de conciencias que la alta sociedad cusqueña pretendía obtener y mimetizándose con un imposible ideal europeo. Juan Manuel reproduce ese ideal europeo, pero lo perturba mediante la incorporación de los elementos que lo reafirman y lo niegan al mismo tiempo a través de la desafiante evidencia de lo indígena en ese contexto. Observen ustedes esta otra foto, que está distanciada varios años de la anterior. Esta foto probablemente es de hacia 1908-1910. La anterior sería más o menos de 5 o 6 años antes. Aquí tenemos al grupo de bohemios cusqueños, todos señoritos de sociedad, llamado los Calaveras, autodenominados los Calaveras, que es un término que viene de la tradición bohemia cosmopolita, dicho sea de paso, muy vinculado a Buenos Aires. Cusco tenía una relación impresionante con Buenos Aires. Aquí los Calaveras están ya no solo en Sacsayhuamán, sino más crucialmente en esa especial piedra tallada que se denomina el trono del Inca. Y ellos están en gran esparcimiento campestre, bebiendo licores europeos, incluso con una insinuación de violencia. Observen ustedes el rifle que se repite en la mano de este otro personaje, y ahí el de sombrero bombín está limpiando una pistola, pero detrás de ellos asoma la figura acá sonriente de un indígena ya mestizado, es decir, evidentemente un miembro de la plebe de la ciudad del Cusco, y abajo ya no un miembro de la plebe de la ciudad del Cusco, sino un pongo, es decir, un comunero quechua que rendía su turno de servicios domésticos en las casas de que los grandes hacendados mantenían en la ciudad, en el Cusco mismo, ¿no? Y acá lo vemos con un gesto notablemente agestado, la redundancia es deliberada, escanciando la bebida desde este uterino cántaro que identifica el licor que están bebiendo también como chicha. Y el sistema de composición de elementos y de sentidos es tan poderoso y desestabilizante que lo que pareciera a primera vista ser la celebración de la vida fácil, alegre y festiva de la juventud adinerada del Cusco, se torna una alegoría cifrada, otra vez, de la contradicción y complejidad que domina y angustia, aunque de modo solapado, esa cotidianidad. Y olvidaba mencionar, por supuesto,
ese horizonte final de altas cumbres luminosas por conquistar, incluso, como señalé antes, con una insinuación de violencia. Juan Manuel, decía, se casa con Ubaldina y Ávara Almanza en 1908. Y aquí tenemos el retrato paradigmático, el retrato majestático de esa dicha conyugal. Es Ubaldina, según leyenda familiar, yendo a Paucartambo después del matrimonio en el Cusco, como espléndida amazona, en la casa familiar del pueblo de Paucartambo. Acá no estamos todavía en la hacienda, que es en Moyomarca, distante a un día, digamos, de cabalgata del pueblo mismo. Obsérvenla tan europea, con una elegancia tan belle époque, en medio del contexto más rústico y tradicional andino. Y permitan a su mirada saltar hacia el balcón superior, donde encontramos, siempre con atuendos correctos, entre comillas, pero ya más modestos, a parientes de la propia Ubaldina, contemplando su ingreso señorial, ¿no es cierto?, al solar familiar. Pero por favor, agucemos juntos aún más la mirada y descendamos hacia la oscuridad del zaguán, y allí seremos impresionantemente interpelados por los ojos del niño campesino que evidentemente está realizando servicios forzados en ese hogar. Jalapata, ¿no es cierto? Es decir, campesinos tan pobres que ni calzado usan, tienen los pies desnudos. Hubiera sido muy sencillo para Juan Manuel, para el fotógrafo, en una composición tan evidentemente construida, decirle al muchacho, retírate de allí. Pero más bien, creo que hay un cúmulo suficiente de evidencias para plantear que lo que hay es la inserción deliberada de esa presencia marginal y en otros casos despreciada. Claro, en algún sentido podría decirse que era también un atributo de poderío, de majestad, de señorío, el tener servidores visiblemente expuestos en un registro fotográfico para la memoria familiar. Pero si me permiten hacer un recorrido de apenas algunas otras imágenes de la misma naturaleza, creo que me tolerarán la interpretación generosa que intento hacer de esas infiltraciones como un guiño más complejo. Miren esta foto, es la depredadora existencia rural, la cacería de venados. Hay una segunda foto en esta serie, aún más poderosa. Aquí tenemos a todo el entorno doméstico ya de la casa, ya no en Paucartambo, sino en la hacienda en Moyomarca, bajo un árbol totémico de esa heredad. Y aquí podemos ver estas rimas visuales, estos juegos de asociaciones entre señores y servidores, manteniendo siempre la jerarquía, sin lugar a dudas, pero con una relación establecida de negociación de la diferencia. Interesante el gesto con el que el campesino Jero, Paucartambo está muy asociada a esa muy tradicional comunidad indígena, el campesino Jero levanta la cabeza del venado muerto para que el cadáver pose mejor frente a la cámara, pero con el resultado de darle también un realce y una vida nueva, ¿no? La vida misteriosa
de las imágenes. Observen ustedes esta otra foto, una vista de la casa hacienda de Moyomarca. Atención, a diferencia de lo que pasaba con los asentados de Urubamba, por ejemplo, del Valle del Urubamba, la vida, incluso de las clases altas en Paucartambo, era difícil y compleja. Paucartambo era la frontera. Evidentemente estamos hablando de un grupo señorial, pero sin los recursos y las opulencias que caracterizaba a las familias más ricas del Cusco entero. En ese sentido era casi una clase media señorial, y tal vez eso es lo que le permite a Juan Manuel establecer su margen de diferencia en la mirada sobre lo indígena lograda por su producción artística. Como ustedes pueden ver, la casa hacienda de Moyomarca es sencilla, es modesta, aunque por cierto muy superior en sus condiciones materiales a las que servían de morada para los campesinos mismos. Pero esa modestia también establece una cotidianidad distinta de trato. Observen ustedes aquí, otra vez tenemos a Carmen, la cazadora, y a su amiga Bucetich, con otra hermana, y a la derecha dos ponguitos, dos servidores indígenas, que insólitamente ocupan un lugar rezagado pero superior en la composición. Y observen en otras imágenes como esta, cómo el servidor indígena puede adquirir incluso cierta prestancia y dignidad en su inserción a la composición fotográfica. Acá hasta la indumentaria ya intenta asemejarse, ¿no es cierto?, a la occidental. Miren este gran ágape, este banquete en el jardín de alguna hacienda cusqueña. Es muy interesante que las fotos de Juan Manuel dedicadas a las grandes festividades de los señores, prácticamente todas están tomadas en exteriores. Es el campo, es la naturaleza, es la exaltación del terurismo, de lo propio y lo natural, lo que define el cierto concepto del lujo y del esparcimiento en la sociedad de aquella época. Bien, aquí tenemos a los señores muy europeísticamente enmarcados, con sus trajes y sus corbatas y sus botellas que indican procedencia alemana, estamos hablando de cervezas, etcétera. Pero si penetramos más en la composición, nos daremos cuenta que esa uniformidad del sentido de lo social y de lo racial y de lo cultural se ve interferida por ciertas infiltraciones nativas y locales. Incluso el fotógrafo se preocupa por darle un lugar totalmente secundario sin duda, pero un lugar al fin y al cabo a la festividad aparte que tienen los que celebran los indígenas mismos hacia el extremo y superior izquierdo de esta composición. Miren este matrimonio en Paucartambo, otra vez celebrado en el campo mismo. El palacio de los hacendados era finalmente la naturaleza. Una foto maravillosa, impresionante, esas serpentinas congeladas, ¿no es cierto?, en el viento, etc. Está Ubaldina ahí brindando con sus amigas, sentada en la grama. En primer plano están los señores atrás, los novios, y en medio de todo ello
asoma la figura inquietante del servidor indígena, que muy solícitamente sostiene la botella, por cierto, pero que también posa para la mirada. Hay todo un tema del aprendizaje de la pose que habría que analizar de un modo mucho más incisivo que el tiempo ahora disponible nos permite. Otra vez, una festividad distinta, ahora una suerte de mascarada, literalmente. Estamos viendo la celebración de carnavales con una cuadrilla holandesa. La naturaleza aquí efectivamente se exhibe como, no solo como palacio, sino como templo. Miren ese maravilloso rompimiento de gloria de la luz que irrumpe entre las ramas del fondo en el punto de fuga. Pero observen los otros puntos de fuga, no solo visuales, sino también conceptuales e incluso políticos. Cuando descubrimos, perdido entre el follaje, a esta presencia fantasmagórica del indígena, o a esta otra que ofrece un contrapunto impresionante a la muy adornada, al muy adornado atavío y tocado de la gran matrona cusqueña en primer plano, o esta otra situación donde otra vez creo que podemos argumentar con claridad la existencia de un sistema visual de analogía y fricción en el programa iconográfico, fotográfico de Juan Manuel Figueroa Aznar. Y este es el elemento central de la composición. Acá están los grandes señores todos apretándose para salir bien dentro del encuadre, pero qué impresionante que en el centro mismo, del centro mismo de la composición, lo que tenemos casi protagónico es un muchacho campesino que también levanta su vaso. Y muy cerca al punto de fuga visual que marca este ya señalado rompimiento de gloria de la luz natural. Observen esta otra imagen, esta sí es una gran hacienda de Urubamba llamada Charcahuaya, que pertenecía a parientes de Ubaldina Yávar, y acá está efectivamente Ubaldina con sus hijos y amigos, pero estratégicamente ubicado detrás de los señores y delante del maizal, el elemento indígena que reafirma y al mismo tiempo perturba el orden así inmortalizado para la memoria social de las imágenes. Y miren miren este fragmento. Me dicen que tengo 10 minutos. Uy, como se dan cuenta podría hablarles horas. Ya, les diré lo que pueda decir y terminaré. Esta es Carmen, la cazadora, mucho más niña, con una muñeca, y atrás la servidora indígena, la nanita, sosteniendo a su hermana en medio del maizal. No hay manera que se pueda argumentar que la reiteración de esas inserciones responde a un factor de azar, a la intrusión imprevista del servidor dentro del encuadre del fotógrafo distraído que no se percató. Yo sostengo que acá hay un sistema de la mirada que es también un programa sociopolítico, cultural, implícito, no necesariamente consciente, no es un manifiesto. Juan Manuel Figueroa Aznar no era un revolucionario, no era un bolchevique, evidentemente, pero sí se ubicaba en la frontera sensible de las transformaciones en las relaciones entre señores y servidores que empezaban a trastocar ese orden. Miren esta otra pieza. Acá los señores brindando entre sí, etcétera. A la izquierda la muy sumisa figura de un indígena portando la botella de vino en este caso. Pero
observen este otro detalle, que hace del muchacho indígena, del ponguito, casi el motivo del brindis y celebración de los señores. Hay también sin duda elementos de ironía en todo esto. Yo no estoy planteando otra vez esquemas rígidos y ideológicamente articulados de manera explícita. Lo que estoy hablando es del inconsciente de las imágenes, que es donde precisamente el sentido de ellas se torna más poderoso. Acá tenemos otra instancia. Sería interminable decirles todo lo que tengo que decir sobre cada imagen, voy a ir muy rápido. Acá hay otra instancia. Háblenme por favor del aprendizaje de la pose, ¿no es cierto? Y miren esta pieza, que es uno de los grandes hallazgos, era un vidrio que permanecía desconocido, nunca había sido revelado. Uno de los grandes hallazgos de la investigación que hicimos para la retrospectiva realizada durante la primera Bienal de Fotografía. Acá tenemos una tertulia en el jardín de la hacienda con relaciones muy particulares y complejas entre las señoras, en este caso, el servidor negrito que ameniza la ocasión y el niño campesino que perturbadoramente se ubica al margen, semi-escondido entre el follaje, como si el orden al que él perteneciera fuera sobre todo el de la naturaleza. Uno ve una composición como esta y se da cuenta de que estamos claramente ante una propuesta visual deliberada. Pero además, libre asociativamente piensa en el cuadro programático, él sí, llamado Las Tres Razas, de Francisco Lazo, aquel precursor de la incorporación de la imagen de la alteridad en la representación visual, en las representaciones visuales de la cultura dominante en el Perú. No sabemos si Juan Manuel conocía un cuadro como el de Lazo, pero la afinidad de emoción es evidentísima. Y es una emoción que, como decía antes, que funciona mediante mecanismos de analogía y fricción. El contrapunto, más que la síntesis reconciliadora. Acá tenemos a la hija del propio Juan Manuel, junto a Ramón Sulcapuma, un campesino ojero que llevan hasta Buenos Aires cuando con Luis Enrique Valcárcel, Figueroa Aznar y otros intelectuales cusqueños organizan la Misión Peruana de Arte Incaico. Exhibiendo en el teatro, en este caso 18 de julio de Montevideo y en el Teatro Colón de Buenos Aires, fantasías neoincaicas con fragmentos del Ollantay, pero también, y eso es interesante, con danzas y sketches campesinos. Todos los actores eran mistis, eran criollos o mestizos de la sociedad alta y media de la ciudad del Cusco, y sin embargo llevan también a Sulcapuma como espécimen de la pureza de la raza. Sulcapuma en Buenos Aires. Es un momento particularmente crítico y radical en el trabajo de Juan Manuel, donde el indígena llega a tener un protagonismo muy específico, incluso en los retratos de estudio como lo estamos viendo ahora, y en representaciones escultóricas. Y todo eso se articula con una ansiedad de autoctonía en los sectores dominantes cusqueños, que empiezan a fantasearse como incas. Bueno, voy a pasar algunas imágenes porque sencillamente no hay tiempo. Para estas representaciones escénicas del teatro clásico quechua como el Ollantay, esta es una toma hecha en Buenos Aires, es un ensayo para
representaciones en el Teatro Colón. Y estos son los ensayos en el propio Sacsayhuaman, en el trono del Inca, que antes lo vimos utilizado para los despliegues bohemios de los señoritos. Ahora se vuelve el sitial y el escenario del renacer fantasiado de lo incaico. Una fantasía que llegaría a tener connotaciones abiertamente lúbricas en cuadros precursores de esa gran tendencia artística que en el Perú es el kitsch incaico, ¿no es cierto? Esa es una pintura de Juan Manuel Figueroa Aznar, el baño de la ñusta. Otra vez tendría tanto que decir y derramar sobre esta pieza específica. Pero a lo que me interesa es señalar que estos cuadros escénicos de lo incaico se alternan en el Teatro Colón con representaciones donde los señores se atavían ya no como los soberanos del Tahuantinsuyo fenecido, sino como campesinos quechuas actuales. En lo que yo argumento es un ejemplo paradigmático del travestismo cultural. Hay una fotografía cuya autoría está en discusión, pero que probablemente fue tomada por Juan Manuel, en fin, es un larguísimo tema, donde Valdelomar, cuando llega al Cusco en 1919, se hace retratar como indígena, abrazando el cántaro uterino y dedica la foto a José Sabogal, que estaba en ese momento llegando al Perú desde la Argentina para iniciar la revolución indigenista que todos conocemos. Esta fotografía es la escena primaria en términos psicoanalíticos del indigenismo artístico en el Perú. Y con esta fotografía quiero articular mi reflexión a los comentarios iniciales donde hablaba sobre la ansiedad de los grupos dominantes peruanos generada por el naufragio de la utopía criolla tras el desastre de la Guerra del Pacífico. Hay una suerte de carnaval de identidades, de esta necesidad de ser desesperadamente otro, que encuentra sus manifestaciones más festivas en las indumentarias carnavalescas de gitanas, o de españoladas, o de cuadrillas holandesas. Voy a pasar esto. Y que permite utilizar el mismo telón de palmeras para puestas en escena incaicas, occidentales, religiosas, campesinas, pero se infiltra además en la vida cotidiana de los hacendados. Esta es la familia Braganini, inmigrantes italianos que hacen fortuna en el comercio del Cusco, pero se ruraliza, compra la hacienda Totora en Paucartambo, y los vemos aquí en su traje de diario occidental en la hacienda, con los indígenas al fondo. En el detalle pueden percibir mejor esa relación de proximidad y al mismo tiempo de distancia. Los mismos Braganini, sin embargo, luego aparecen retratados vestidos ellos como indígenas en su propia hacienda. Acá estábamos en la casa hacienda, acá estamos unos 50 metros más allá, camino a los campos, en una quebrada que quedaba al lado de esa residencia. Los mismos Braganini, como hacendados inmigrantes italianos y como campesinos quechua, sometidos, por cierto, a la contemplación divertida de los campesinos auténticos. Este detalle me encanta, ¿no es cierto? En primer plano, Carmen Braganini, seria, posando para la historia y para la cámara, en lo que supuestamente es un divertimento señorial, pero el que realmente se divierte es el campesino indígena, que estratégicamente ubicado por Figueroa Aznar atrás de ella para lograr la rima visual, ¿no es cierto?, de presencias, de atuendos. Observen cómo se prolonga la caída del sombrero del campesino en la caída del tocado de la hacendada, etcétera, etcétera, etcétera. Y este travestismo cultural toca incluso la práctica familiar del propio Figueroa Aznar. Esta es Guillermina Figueroa Ayávar, la hija de Juan Manuel y de Ubaldina.
otra vez con el cántaro uterino, pero ahora en diminuto, porque estamos hablando de una niña, ¿no es cierto? Una niña que se ofrece dulcísima, pero grave al mismo tiempo. Hay toda una situación fascinante con el tema de la pose, que al final uno llega a la conclusión de que tal vez termine siendo más auténtica que las culturas actuales que nos imponen ante la cámara la más forzada y posada de todas las poses, que es la de no estar posando. En aquellos tiempos, la conciencia de la inevitabilidad de la pose hace que ella sea asumida formalmente, y esto le da paradójicamente una profunda carga de autenticidad a estas situaciones en apariencia retóricas. La propia Guillermina es luego llevada al fotoóleo con atavío indígena. Y aquí tenemos a Guillermina con sus primas en una suerte de pirámide de travestismos campesinos. De esta imagen tenemos dos ejemplares. Una, la copia de época que están ahora viendo, y otra, el negativo de vidrio estratégicamente roto. Me importa sobremanera el hecho que ese negativo esté roto, porque el azar no existe. Y aunque es obvio que Juan Manuel no pretendió lograr el efecto dramático que el quiebre aquí implica, algo en él nos está hablando de la historia traumática que se procesaba en la elaboración de estas imágenes. Y voy a ser más explícito, y creo que voy a terminar con esta fotografía culminante. Aquí tenemos la tiernísima fotografía de Rodolfo Figueroa Yávar, Rodolfito, quien sería el primero de los hijos que logra sobrevivir el año de edad. Ubaldina y Juan Manuel tuvieron 16 hijos. Murieron varios de ellos, como era común en las sociedades rurales de aquella época. Murieron varios de ellos durante la infancia, quiero decir. Pero el primero que alcanza a tener el primer varón que logra alcanzar una edad interesante es Rodolfito, a quien además se prefigura pintor, poeta. Sobre él la libido paterna derrama todas sus ilusiones. Hay fotografías conmovedoras de Rodolfito con pincel en mano, leyendo libros, esparciendo la mirada sobre álbumes de cromos, etc. Rodolfo muere a los 7 años de edad. Lo que es una tragedia familiar que ha dado lugar a un culto muy particular que todavía sobrevive en la descendencia de los Figueroa Yávar. Pero acá todavía lo tenemos en su plenitud. Acá tendrá 2, 3 años de edad, es más o menos 1911, 1913. Y hay una amorosa mirada paterna en la toma, que intenta incluso darle realce a la presencia del hijo adorado con esta piel, ¿no es cierto? Esta piel suntuaria. Pero, si nos damos cuenta, el entorno es decaído, hay una palangana recortada, a la pared se le cae la quincha, y el escudo republicano, la utopía criolla, se descascara visiblemente. Acerquémonos más y observemos la ternura acentuada en la imagen por la ubicación estratégica de los cachorros recién nacidos en torno a las extremidades inferiores del niño. Pero acerquémonos más todavía y nos daremos cuenta que en realidad una de esas extremidades, uno de esos pies, no corresponde al niño mismo. A vuestra izquierda están viendo el pie grácil, cuidado, intocado, de un niño de vida privilegiada aún en el campo. A la derecha
encuentran, por el contrario, el apéndice inferior de un jalapata, un campesino indígena, posiblemente un niño también, que está acostumbrado a someter las curtidas plantas de sus pies a los rigores de las temperaturas extremas y a los obstáculos del camino, las piedras, etc. En realidad es un poco difícil de entenderlo visualmente, pero lo que tenemos aquí es a Rodolfito sentado sobre un parapeto que separa el patio propiamente dicho del pasillo que rodea a ese patio. Entonces hay probablemente 1 o 2 metros entre ese parapeto y el muro de la casa misma. Allí está escondido el indígena que sostiene al señorito para evitar que se mueva, como suelen hacer los niños, ante la cámara, en tiempos en que la tecnología fotográfica exigía una exposición larga. Por eso era tan frecuente en las fotos de estudio antiguas que se dieran poses donde el mentón, por ejemplo, se colocaba sobre la palma de la mano. Un atributo de elegancia, pero también una necesidad técnica. Una toma podía demorar 1 minuto o algo menos, y era fundamental que el sujeto siendo fotografiado no se moviera. Algo muy difícil en un niño. Entonces aquí el niño está siendo sostenido por un ponguito que esconde su presencia en el parapeto, pero como en un lapsus inconsciente, el pie llega a infiltrarse. Y aquí yo tengo un discurso de aproximadamente 1 hora y media sobre la teoría lacaniana del falo ausente en el imaginario de la identidad reconstruida durante el estadio del espejo y los tránsitos de lo real a lo simbólico, etc. Imposible dárselos ahora, así que por favor denlo por dicho. Y para mí en esta imagen, se resumen todas las contradicciones y complejidades de la sociedad señorial cusqueña en trance traumático de modernización. Un paralelo sobre el cual ya no me detendré y tampoco ya me detendré sobre esto. Sé que me he sobrepasado. Si queda algún tiempo, con gusto atenderé las preguntas e inquietudes que quieran formularme.